Aleluya, maravilloso, maravilloso. Bienvenidos todos esta mañana a este tiempo maravilloso para estar juntos. Este es el día que hizo el Señor, ¿sí? Este es el día que hizo el Señor para nosotros, para que nosotros estemos siempre llenos de su gracia, llenos de su amor, de su misericordia. Aleluya. Poderoso, poderoso. Bienvenidos todos esta mañana a este tiempo de estar juntos. Es maravilloso poder compartir siempre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No de cualquier cosa, sino del evangelio. Estamos hablando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta mañana es una mañana maravillosa, ¿sí? Para estar juntos siempre. Que el bien, sí, la misericordia, y no me canso de decir esto, que el bien y la misericordia lo siguen y los alcancen ustedes siempre, todos los días de nuestra vida, nosotros, que nos alcance, ¿sí? Todos los días de nuestra vida. Bienvenidos todos los que están conectados esta mañana por Facebook Live. También bienvenidos los que están conectados acá esta mañana por Zoom. Siempre es nuestra sala de reuniones donde nos reunimos y compartimos y la pasamos sumamente bien en el Señor, disfrutando cada momento, cada palabra, cada enseñanza, cada compartir que tenemos, lo disfrutamos muchísimo, muchísimo. Así que los invitamos también a los que quieran seguir las enseñanzas que tenemos también en la página de YouTube. Sí, pueden ir a YouTube y buscar ahí Douglas Rossman y ustedes van a ver ahí toda toda la lista de enseñanzas que tenemos ahí. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo material para aprender y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gracias al Señor por cada uno de sus vidas. Así que seguimos creciendo. Saludos a todos los hermanos que están desde Canadá, Estados Unidos, México, los que están ya en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, todos los que están conectados, ¿sí? República Dominicana. Sí, Dios es maravillosamente poderoso y bueno para con nosotros. Así que seguimos creciendo en este conocimiento del Señor Jesucristo. Hace un par de días alguien me preguntó y usted me puede explicar, pastor, por qué se volvió de moda la gracia del Señor. Y entonces me quedé por un momento dándole vueltas a esa pregunta. Un momentito nada más, me quedé dando vueltas a la pregunta esa, ¿por qué está de moda la gracia? Y una de las cosas que quería aclararle al pastor que me hizo esta pregunta y tal vez nos sirva a todos nosotros, la gracia ha estado de moda desde la fundación del mundo, ¿sí? La gracia no es una cuestión que nació hace unos años, ni hace unos siglos. Es más, la gracia de Dios ni siquiera es algo que se dio en una nueva, lo que llaman la nueva, la dispensación de la gracia, ¿verdad? Sí, o sea, no es una cuestión de eso. Eso fue antes de la fundación del mundo. ¿Saben? Dice las escrituras que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que la inmolación de ese Cordero en Dios estaba desde antes de la fundación del mundo. La gracia se manifestó, que es otra cosa. La gracia de Dios se manifestó en Cristo Jesús, que es algo poderoso para nosotros. Es una gracia de Dios que Él estaba en Cristo Jesús, reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Poderoso. Esa es una manifestación de la gracia de Dios. Ahora, la gracia, ahora usted va a encontrar en muchas páginas y muchos lugares el tema de la gracia, mucha gente predicando la gracia. Nosotros hace muchísimos años habíamos escuchado desde hace un tiempo, la primera vez que yo escuché el Espérese. para que Leí, espere, ¿verdad?
fue ¿Qué pasó, papi? Voy a hacer una, creo que fue en el año 82, voy a hacer una reunión. el hermano Arthur Burt, un ancianito poderoso. Y él nos decía siempre, miren muchachos, lo que yo les voy a hablar, su mente no lo procesa tan rápido como su espíritu. Su espíritu lo entiende perfectamente, así que le voy a hablar a su espíritu, ¿sí? Y eso es lo que hemos estado haciendo todos estos días, hablando a su espíritu, su mente religiosa, intelectual, su mente no renovada por completo todavía. Muchas veces no entiende de qué hablamos cuando hablamos de la gracia de Dios, ¿sí? Pero lo hablamos a su espíritu, al espíritu que está en usted, ese espíritu nacido de nuevo, que clama por escuchar la verdad. Poderoso, poderosísimo. Así que la gracia, hermanos, yo estoy de acuerdo en una parte con el pastor que me dice porque está de moda así. Hay gente que no tenía nada que decir, están secos, ya no tenían mensajes que compartir, ya no tenían nada que decir. Y entonces vieron que, el mensaje, este mensaje se oye bonito. Así que yo voy a comenzar a predicar sobre eso también. Otros lo han tomado como manera de volverse populares, ¿verdad? Hablando de la gracia de Dios. Ahora, fíjense que el tema de la gracia de Dios es algo muy, muy, muy completo, ¿sí? No es una cuestión a medias, que hablamos bonito. Mire, hermanos, estamos unidos a Cristo. Mire, hermanos, nosotros tenemos una conexión con Cristo. Mire, hermanos, y ahora ya estamos libres de Satanás, libres del pecado y todo eso. Todo eso es cierto. Todo eso es verdad y todo eso es cierto y es necesario que la gente lo entienda. ¿Sí? Que en Cristo Jesús, usted está completo. ¿Sí? Usted ha renacido del Espíritu y su vida ahora está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Así que todo eso es muy necesario para la iglesia. Pero hay una parte que muchas de las personas que nosotros conocemos, muchas de las personas que al principio nos hablaron de esta gracia tan maravillosa, se les olvidó algo. Y eso es algo que Dios me dijo a mí, recuerda, la gracia es una gracia completa. Es una obra completa, no es una obra a medias. ¿Sí? Y siempre, por eso me gusta muchísimo la definición de gracia que usamos nosotros, que es no solamente un regalo inmerecido, sino que es la influencia divina, es la obra divina, es la manifestación de Dios en nosotros, ¿sí? Porque ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Recuerdan esa parte? A veces se nos olvida esa parte. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que es la manifestación, es la obra, ¿sí? Es esa obra de Dios en nosotros, la influencia de Dios en nosotros y su manifestación al mundo. Así que la gracia tiene una parte, está trabajando en nosotros y luego viene la manifestación de eso afuera. ¿Sí? Igual que, ¿se acuerdan Jesús cuando les dijo a sus discípulos, si me han visto a mí, han visto al Padre? Soy la imagen del Dios invisible que hemos visto en Colosenses todos estos días. ¿Sí? La imagen. Usted es imagen. Usted es el cuerpo de Cristo. Así que, aunque usted predique muy bien y muy bonito acerca de la gracia, si no hay una manifestación de eso, no has entendido completamente la gracia. No estás viviendo completamente la gracia, porque es la manifestación también. Es esa manifestación de la obra de Dios en la vida tuya que se refleja en el mundo. Que el mundo puede ver ese reflejo de Dios. Que cuando te vean a ti, digan, wow, esta persona es como un ángel. Normalmente las personas así dicen, no sé si a ustedes se les ha pasado, que de repente le dicen, esta persona es como un ángel. O sea, la actitud, las cosas que hace es como angelical o es divino esa actitud. Sí, hermanos. Sí, sí, sí. Es el reflejo. También la gracia es también el reflejo, ¿sí? De Dios en nosotros y a través de nosotros. Y eso es maravilloso, hermanos. ¿Sí? Ese reflejo, la gente
quiere ver a Cristo. La gente quiere ver al Padre. Y es a través de nosotros. Y como siempre usamos este versículo, que es uno de mis favoritos, ¿sí? Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Sí? Sí, señores. Él es la imagen del Dios invisible. Lo eres tú también. Lo soy yo también. Ese reflejo de Dios al mundo, que la gente pueda ver a Dios cada día más y no menos. Cada día más, cada día más, cada día más. Esa manifestación de Dios, ese reflejo de Dios al mundo. Y eso es algo maravilloso. Y tenía que compartir esto esta mañana antes de pasarlo al pastor Wilmer, porque es sumamente necesario para nosotros entender que esto que estamos hablando no es una moda. Esto que estamos hablando no es algo que nació por allá o porque no tenemos nada más que decir o porque alguien más lo está hablando, nosotros también vamos a meternos en ese tema. No, señores. No, 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 no. Esta es la obra de Dios en nosotros, una obra transformadora tan maravillosa que ahora lo que compartimos es un reflejo de lo que somos por dentro. Poderoso. Lo que compartimos ahora es un reflejo. Lo que hacemos ahora es un reflejo de lo que somos adentro. Poderoso, poderoso, poderoso. Y yo les animo, hermanos, que cuando sucedan cosas en sus vidas, el reflejo de Cristo es el que se ha manifestado. Porque yo le decía al pastor, bueno, y entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Porque tenemos pastores ahora y cristianos ahora que cuando les dan en una mejilla, perdón, ya estoy hablando como, les dan en una mejilla, entonces de repente no ponen la otra y dicen, no, yo soy manso, pero no menso. Nadie dijo eso. Jesús dijo, si le ponen en una mejilla, pongan la otra. Si te piden ir una milla, vaya dos. ¿Sí? Sí, señores. Sí, señores. De eso es lo que estamos hablando. De esas verdades poderosas. De eso es lo que estamos hablando. De ese reflejo divino en nuestras vidas. ¿Sí? Y eso es sumamente necesario. ¿Sí? Que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Así que bienvenidos todos de nuevo. Pastor Wilmer, todo suyo. ¿Listos para seguir creciendo en esta maravillosa gracia del Señor Jesucristo, en el conocimiento del Padre y de su Hijo Jesucristo? Así que bienvenido, pastor. Amén, amén. Poderoso. ¿Cómo está, Pastor Douglas? Excelente, excelente. Bendecido. 100%. Amén. Sí, sí, cada día más y más bendecido. Saludos para todos los que estamos en esta mañana. Bianca González, Pastor Henry. Saludos, mi pastor amado, hasta Limón allá. Qué maravilloso estar acá. Mi hermana Laureta, hasta Aguabuena. Saludos hasta allá. Pastora Morales. Por aquí veo, me parece que es el pastor Olger, amigo de acá de Paquera, Río Grande, Paquera, Poderoso. que se está tratando de conectar por acá. Sí. Pastor Olger, un saludo, Pastor Olger. Por ahí se está conectando, no me escucha todavía, pero por ahí lo saludamos. Pastor Olger, si me escucha, amén, amén. Qué maravilloso, amén, poder ahora que el pastor Douglas estaba hablando acerca de la gracia, de verdad que muchos creen que la gracia es una moda, que la gracia es un tema nuevo que está saliendo ahora. Pero el tema de la gracia, yo en mi vida personal he entendido que la gracia de Dios es el diseño eterno de Dios para nosotros en Cristo. Sí, Señor. Entonces, y lo dice, y no es algo que nosotros lo inventamos, ¿verdad? No es que hay gente que dice, es que ustedes están inventando un nuevo mensaje, están sacando algo nuevo. No, esto no es algo nuevo. No, Señor.
No, esto no es algo nuevo. Es el diseño eterno de Dios. Sí, Señor, poderoso. Y está en la palabra, y está en la escritura. Sí, está en la escritura, está en la palabra. Hay un pasaje tan poderoso que está en Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Dónde usted acomoda ese tiempo, verdad? No fue hace simplemente 2000 años, no fue hace, no sé, 20 años o 40 años. No, la gracia, dice la palabra, que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Poderoso. Ahora, como dijo el pastor Douglas, el versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada. Es decir, lo que hizo la gracia en Cristo fue que la gracia se manifestó en Cristo. Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Aleluya. Poderoso. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Entonces, la gracia no es un mensaje más, la gracia es el mensaje. ¿Escuchó bien? La gracia no es un mensaje más, la gracia es. Y eso es lo que muchas veces la gente no ha entendido. ¿Por qué hablamos tanto de gracia? Porque la gracia es el mensaje. Sí, Señor. La gracia es el mensaje de Dios. Es el mensaje. La gracia es el evangelio. Es el evangelio que tiene el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice la palabra. Pero bueno, no es este el tema, ¿verdad? Pero es glorioso recordar siempre a la gente que no estamos sacando algo de la mente, no estamos sacando algo de una idea, de un movimiento, de una moda, sino que estamos enseñando y creyendo que esta es la verdad del evangelio que transforma, que hace libre, que salva y que nos capacita, ¿verdad? Que nos habilita para hacer todo lo que Dios quiere que seamos y para vivir todo lo que Dios diseñó que fuera vivido por nosotros en este tiempo. Amén. Estamos en el libro de Colosenses, así que saludos a todas las personas que se conectan por el Zoom, por el Facebook, por YouTube, las personas que lo van a escuchar. Libro de capítulo 2. Colosenses capítulo 2, hemos estado hablando y la semana pasada hablamos acerca de la plenitud y la suficiencia de Cristo y vimos cómo algunas cosas que son contrarias, como las filosofías, las huecas sutilezas, las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo, son engañadores, dice la palabra, mensajes de engaño para tratar de opacar, de diluir, de quitar del medio la gracia poderosa del Señor y la revelación de Cristo como nuestra plenitud y nuestra suficiencia, porque sabemos que estamos completos en Cristo. Señor. Pero en esta mañana yo quiero hablar otro tema acá en Colosenses 2 y quiero hablar acerca de el peor enemigo del evangelio. Ese es el tema. El peor enemigo del evangelio. Entonces, agárrese ahí de su silla, en el carro,
Porque la mayoría de personas piensan que el mayor enemigo del evangelio es el diablo y los demonios. No, señor. La gente piensa que el peor enemigo del evangelio es el pecado. Entonces la gente se asusta y dice, ay, pastor, es que ya esto se va a acabar porque vemos la maldad del pecado. Yo quiero decirte que el pecado ya es un problema solucionado. Sí, señor. Aleluya. Poderoso. Yo no sé si usted lo cree, porque la gente comienza a decir, ay, pastor, es que ya usted ve la maldad, usted ve el pecado. Déjeme decirle algo, que más bien cuando yo veo todas estas cosas, ¿sabe qué hago? Yo digo, gloria a Dios, porque estamos en el mejor escenario de la historia para la manifestación de la gracia de Dios. Sí, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Poderoso. Sí, señor. Aleluya. Yo no sé si usted lo cree, pero ni el diablo, ni el pecado, ni la gente, ni la tecnología, nada es nada el peor enemigo del evangelio. Ni el pecado, la maldad. Lo que usted me pueda decir, pastor, la maldad, el pecado del mundo, pastor. Escúcheme, la palabra del Señor dice en 2 de Corintios 5, 18 y 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Poderoso. Sí, señor. Entonces, el pecado no es el peor enemigo del evangelio. Le voy a decir cuál es el peor enemigo del evangelio. El peor enemigo del evangelio es el sistema religioso. Ese es el peor enemigo del evangelio. Ajá. Ahora, y lo más terrible no es los sistemas afuera, sino que es cuando esos sistemas religiosos están dentro de lo que hoy se llama la iglesia. Ajá. De lo que la gente llama. Es lo que la gente llama iglesia. Sí. Donde eso se ha metido, ese sistema religioso se ha infiltrado. Ahora, y esto, hermanos, esto no es nada nuevo. Nosotros lo vemos con Jesús. ¿Cuál fue el peor enemigo en el ministerio de Jesús? Sí. ¿Qué fue? Fueron los demonios. No, los demonios salían en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ustedes lo vieron? Así es. ¿Qué pasaba cuando Jesús llegaba a un lugar y había una persona atada, atormentada por demonios? Dice la Biblia que se iban, eran liberados, eran sanados, los oprimidos se sanaban. Así es, así es. Ahora, ¿era el pecado? No, los pecadores se acercaban a él, le lavaban los pies. Lo invitaban a comer en sus casas. Poderoso. Poderoso. Y él comía con ellos. Y los salvaba, los llamaba, los perdonaba. Eran sus discípulos, se convertían en sus apóstoles. Pero los peores enemigos en el ministerio de Jesús fueron los fariseos, los saduceos, los herodianos y los escribas. Léalo en todo el ministerio de Jesús. Ahí está, ahí está. O sea, entonces hoy nosotros nos asustamos. Ah, es que esta persona, no se asuste.
Cuando usted comience a hablar de Cristo, cuando usted comience a hablar de la gracia, cuando usted comience a hablar de Cristo y Él crucificado y su obra consumada en la cruz, no se asuste que el peor enemigo que se va a manifestar en la congregación, en las redes, en la iglesia, donde sea, el sistema religioso. En el ministerio de Pablo. Igual. En Juan, en Pedro. Igual. Era el mismo modo operativo. Usted ve al apóstol Pablo, a los apóstoles llegar a un lugar, y quiénes eran los que se levantaban, quiénes eran los que se oponían. Lo va a encontrar esto, los de la sinagoga. Eran los que se unían al mensaje de la gracia, al mensaje del evangelio, al mensaje de la palabra, al mensaje del reino, al mensaje de Cristo, porque ese sistema es el peor enemigo del evangelio. Así es. Sí, Señor. Ahora, y en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 2, del 9, del 8 al 23, el apóstol Pablo nos presenta 4 ramas, 4 manifestaciones de este sistema religioso que operaron en ese tiempo, que operan hoy y que seguirán operando para tratar de detener la manifestación de esta poderosa gracia, que es la que dice en la palabra del Señor. Escúcheme bien, hay 2 pasajes que yo quiero que usted se los deje en su espíritu, se los deje en su corazón. Más bien, son 3 pasajes en el libro de los Hechos. 3 pasajes que a mí me han transformado el corazón, la perspectiva de lo que es el evangelio de Cristo en la tierra. Están en Hechos 14:3. Hechos 14:3. Hechos 20:24 y Hechos 20:32. Yo me puse a pensar un día, Señor, yo quiero ver resultados correctos, resultados verdaderos, no resultados ficticios, o fingidos. Porque acá debemos tener claro, es que el sistema religioso produce resultados, pero son resultados incorrectos, resultados que no producen la verdadera transformación que Dios quiere en la vida de la gente. Entonces, Hechos 14:3 dice que Pablo y Bernabé estaban en un lugar llamado Iconio, y dice que se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Y qué hicieron ellos allí en Iconio? Se detuvieron allí mucho tiempo, dice la palabra. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Aquí dice, hablando con denuedo. Pastores, líderes, personas que me escuchan, esto es una de las cosas que necesitamos, levantar una generación que hable con denuedo esta palabra. La palabra denuedo significa valentía, atrevimiento, intrepidez, sin temor, sin tener vergüenza, sin miedo al qué dirán. Porque la gente puede decir, ¿y qué dirán si yo comienzo a hablar la palabra gracia? Porque es tremendo que la gente apenas escucha la palabra gracia, ya lo asocia con algo equivocado. ¿Cómo es posible que asociemos la gracia con algo equivocado? Pero yo te digo en esta hora, en el nombre de Jesús, comienza a hablar con denuedo esta palabra de gracia. Poderoso, sí, Señor. Y dice que se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor,
Pero vea lo que dice esta palabra. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Poderoso. ¿A cuál palabra Dios daba testimonio? ¿Cuál era la palabra que él confirmaba, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios? ¿Cuál palabra era la que Dios daba testimonio? Dice que el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Sí, Señor. Poderoso. ¿Quieres ver tú el testimonio del cielo manifestado en tu vida y en tu ministerio? Comienza a hablar la palabra de su gracia. Porque tú puedes comenzar a hablar mensajes religiosos y vas a tener un público, sí, vas a tener el halago de los hombres y vas a tener la aprobación de los hombres, vas a tener la aprobación de mucha gente, vas a tener la aprobación de todo un sector religioso que te dice, así es, pastor, hay que darle duro, hay que darle con el garrote, hay que darle con el palo a la gente para que escuche. Y vas a tener aprobación de los hombres. Pero yo quiero decirte algo. A mí no me interesa la aprobación de los hombres. A mí me interesa que Dios dé testimonio a la palabra de su gracia. Sí, Señor. Poderoso. Poderoso. Así que comencemos a hablar con denuedo la palabra de su gracia. Hechos 20:24 es otro de los pasajes que a mí me ha retado en la vida. Nada más los estoy hablando para que pongamos un fundamento de la palabra de gracia, porque no se trata de un sistema, se trata de esta palabra del Señor. Hechos 20:24, si alguien lo tiene, me lo puede leer, por favor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Poderoso. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, no estoy buscando reputación, no estoy buscando rating. ¿Por qué? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Sí, Señor. Ahora, más adelante, el versículo 32, Hechos 20:32. Pablo nuevamente le dice a estos ancianos, a estos pastores de la región de Éfeso, él les dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿Qué es lo que tiene poder? La palabra de su gracia, y tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Porque esta gracia no solamente es una gracia que te salva, sino es una gracia que te sostiene, es una gracia que te santifica, es una gracia que te muestra la herencia que tienes en Cristo Jesús. Entonces, esta gracia, esta palabra de gracia, es la que tiene poder para sobreedificaros y daros, dice la palabra, herencia junto con todos los santificados. Sí, amén. Sí, Señor, sí, Señor. Amén. Qué maravilloso. Entonces, este maravilloso aquí en Colosenses se manifiesta de 4 maneras. Voy a hacerlo. No tengo mucho tiempo para ahondar en esto, nada más vamos a dar porque es mucho lo que hay acá. Pero la primera manifestación que hay aquí, que el apóstol está contrarrestando, y yo creo que tenemos que contrarrestar nosotros, yo le he puesto
esta manifestación de sistema religioso, yo le he puesto acá, en primer lugar, el judaísmo religioso. Ajá. El judaísmo religioso. ¿Por qué? Porque era lo que se estaba metiendo en la iglesia de los primeros días. El apóstol Pablo llegaba a predicar el evangelio de la gracia, el nuevo pacto, la obra de la cruz, y él les decía, señores, como dicen Gálatas, ahora lo que vale ahora en Cristo no es si eres circuncidado o no, sino que eres una nueva creación. Pero resulta que detrás de Pablo venían otros diciéndole, no, lo que predica Pablo está muy bonito, pero les hace falta que se circunciden, les hace falta que guarden los días, les hace falta que guarden el Shabbat, porque el Shabbat es sagrado. Ajá. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Y tal vez esto sonará muy duro y muy fuerte, no estoy criticando. Si tú eres de los que crees en el mesianismo, en el judaísmo, en lo que hoy se ha sacado muy de moda, que se llama las raíces hebreas. Escuche bien, las raíces hebreas. Entonces yo le digo a la gente, es que tú tienes que descubrir, dice la gente, tus raíces hebreas. Yo quiero decirte algo en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que si tú estás en Cristo, yo no tengo que descubrir ninguna raíz hebrea, porque ya llegué a mi destino, ya llegué a donde Dios quería que yo llegara, ya llegué a la persona que Dios deseaba que yo llegara, porque ahora no estoy en una religión, no estoy en el judaísmo, no estoy en Abraham, estamos en Cristo. Poderoso. Sí, señor. Sí, señor. Yo no sé si es que por eso el tema de la semana pasada era la plenitud y suficiencia en Cristo. Te quiero decir en esta hora, Cristo es suficiente. Sí, señor. Aleluya. Y alguien podría decir, es que tienes que descubrir las raíces hebreas, porque ahora no solo le cambiaron un poquito de judaísmo y se volvieron un poquito atrás y dice raíces hebreas, porque el primer hebreo fue Abraham. ¿Se acuerdan ustedes eso? Sí, sí. A Abraham fue el primero que se le llamó el hebreo. Entonces la gente dice, tienes que descubrir tus raíces hebreas, porque Abraham fue el primer hebreo. Pero te tengo una noticia en esta hora, en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué es? Que Jesús lo dijo en el libro de San Juan capítulo 8. No me acuerdo el versículo, no sé si es 58 o 59, pero Jesús, cuando les estaba hablando a los discípulos, y ellos dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y recuerdan cuando Jesús les dijo, sí, señores, pero Abraham era un siervo. Abraham fue un siervo. Pero Jesús les dice en San Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y cuando ellos argumentaron que eran hijos de Abraham, ¿sabe qué le dijo Jesús? Señores, les tengo una noticia. Antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Antes de Abraham, ya yo era, porque desde el principio. Entonces, quiero decirte algo. Yo me estoy descubriendo mis raíces hebreas en Abraham, porque antes que Abraham fuera, Cristo era en la eternidad, y ahora nosotros estamos en Cristo, y como Él es, así somos nosotros. Yo no estoy descubriendo raíces hebreas, sino que llegamos al destino, llegamos a la simiente que es Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Poderoso, poderoso. Entonces, no estoy criticando las raíces hebreas. Si tú quieres conocer
el trasfondo, la etimología, las palabras, excelente, muy bueno. No estoy criticando que conozcamos las raíces originales, los manuscritos originales, los idiomas originales, el hebreo, el arameo, el griego. No estoy criticando eso. Todo eso es una fuente maravillosa para crecer en el conocimiento de Cristo, pero no para buscar mis raíces hebreas, porque, aleluya, te tengo una noticia en esta hora, no estoy buscando raíces hebreas, porque Colosenses 2:7 dice que ya estamos arraigados y sobreedificados en él. Sí, Señor, aleluya, poderoso. ¿Dónde están ahora tus raíces? En Cristo. Aleluya, sí, Señor. O sea, yo no estoy buscando raíces hebreas, raíces judías. Que si tu apellido, entonces no, hermano, no entiendo cómo muchos, escúcheme, no estamos minimizando ni a Israel, ni a Abraham, ni a las 12 tribus, ni a la simiente natural del que vivió y que vive todavía hoy. No estamos minimizando eso, simplemente estamos diciendo que estando ya presente Cristo, habiendo llegado el Hijo Eterno, habiendo llegado la realidad, ¿por qué nos queremos conformar a las raíces hebreas si tenemos las raíces en la realeza, en Cristo, el Hijo Eterno de Dios? Sí, Señor, así es, así es. Entonces, Pablo quiere contrarrestar las raíces hebreas o el judaísmo religioso. ¿Por qué? Le voy a decir algo. Lo que distinguía al judaísmo, es decir, lo que les daba a ellos estirpe, presencia, distinción, eran varias cosas. Número uno, el templo. El templo para ellos era sagrado. Y quiero decirle que es sagrado. Y para muchos cristianos evangélicos, el templo, le llaman templo, pero ya eso no es el templo, es un lugar, es un auditorio, es un edificio. Sí. Pero para muchos ese templo es que, sagrado, hermano, es que eso es sagrado, eso es como casi el lugar santísimo. Y el altar, hermano, el altar, escúcheme, eso no es el altar, eso es una plataforma donde alguien se para a cantar, a predicar, a enseñar, pero eso no tiene nada que ver con un lugar sagrado. Poderoso, sí, Señor. Pero para los judíos, antes de la cruz, ¿escuchó bien? Antes de la cruz, que ese es el entendimiento de nosotros. Ese templo era un lugar donde Dios lo había diseñado. El templo. ¿En qué se gloriaban ellos o qué los distinguía? Número uno, el templo. Número dos, la circuncisión. Era un distintivo de ellos. La circuncisión. Número tres, las ceremonias y ritos de purificación. Lo que le llamaban ellos los lavamientos o ritos de purificación. Vamos ahondando acá. Número 4, los sacrificios y especialmente el día de la expiación. Eso era sagrado para ellos, ¿verdad? De hecho, la Biblia le llama en el libro de Levítico 23, le llama las santas convocaciones. Para ellos eran así y eso los distinguía. Número 5, la ley con sus 10 mandamientos y sus 613 leyes. Eso era intocable para ellos. Vamos ahondando. Número 6, sus dietas alimenticias.
que ellos les distinguía que ellos no comían ciertos tipos de animales, ciertos tipos de comidas. Vamos aquí ahondando en esto. Número 7, sus 7 fiestas anuales. Y número 8, el día de reposo o el Shabbat para ellos. Ok. Todo esto que yo le acabo de decir, todas estas 8 cosas que yo le acabo de decir, el apóstol Pablo las contrarresta en Colosenses 2, del versículo 9 al versículo 17. Las 8. Vamos acá. Yo creo que tal vez nos vamos a detener solo en esto porque no podemos cubrir todo, pero es importante. Número 1, el templo. Para ellos el templo era el lugar donde Dios habitaba, Dios se manifestaba y donde Dios estaba y moraba en el lugar santísimo, en el arca del pacto, en los querubines de gloria. Pero Pablo les dice, señores, les tengo una noticia. Ahora Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que dice el versículo 9 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Lo que les está diciendo, señores, ya Dios no habita en un templo, él decidió habitar en persona, Cristo glorioso, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él y él habita en cada uno de nosotros. Poderoso, sí señor, así es. Primero, señores, el Señor se mudó hace muchos años de casa, de lugar. Él ya no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en su cuerpo. Él habita en su iglesia. Él habita en sus hijos. Por eso, señores, la iglesia nunca se ha cerrado. La iglesia es el cuerpo del Cristo resucitado. Se cerraron los auditorios, se cerraron muchos lugares de reunión, pero la iglesia sigue caminando porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Poderoso. Sí, señor, así es. Pero esta mentalidad se metió en la iglesia, el sistema religioso de templo. Pero Pablo dice, señores, ahora él habita corporalmente en Cristo toda la plenitud y él habita en nosotros y nosotros estamos completos en él. Sí, señor. La segunda cosa que Pablo contrarresta del judaísmo religioso es la circuncisión. Y dice en el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano. No es el corte del prepucio. No era los 8 días, no, sino que dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, que fue una circuncisión espiritual, al echar de vosotros ¿qué? El cuerpo pecaminoso, ya no es una marca en el cuerpo, ahora es el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sí, señor. Poderoso. Entonces ya no es una circuncisión en la carne. Ahora Pablo dice, es una circuncisión en el espíritu, en el corazón, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, porque alguien puede estar circuncidado en el cuerpo, pero seguir con el cuerpo pecaminoso carnal. Sí, señor. Porque esto no es una marca externa, eso es una marca interna, porque el sistema religioso se basa en lo externo, pero el reino, la gracia, la cruz, Cristo
transforma desde adentro para afuera, quita, arranca el cuerpo pecaminoso carnal para que vivamos para la gloria de Dios en nuestra vida. Sí, Señor, poderoso. Entonces, vea cómo Pablo comienza a decirle, señores, el templo no, ahora es Cristo y somos nosotros. La circuncisión ya no es en la carne, es en el corazón, es en el espíritu, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Tercero, las ceremonias y ritos de purificación. Ellos tenían un sistema de purificación donde todos tenían que lavarse las manos, lavarse la cara, lavarse el cuerpo. Todos eran ritos de purificación. Pero el versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. La palabra bautismos o bautismo significa sumergidos. Ahora, ¿a dónde estamos sumergidos nosotros? Fuimos sumergidos en Cristo Jesús. No solamente esto no es un rito religioso de purificación en el agua, sino que es estar sumergido en Cristo. ¿Por qué? Le voy a explicar algo. Hay gente que se ha sumergido en el agua, pero no está sumergido en Cristo. ¿Me escuchó bien? Sí, Señor. Hay gente que fue sumergida en el agua, pero que no está sumergida en Cristo. Y si alguien me puede leer un momento, por favor, un momento que alguien me pueda leer, no sé, el pastor Douglas, un versículo y alguien más otro versículo. Romanos 6:3. Alguien que me lea Romanos 6:3 y alguien que lea Gálatas 3:27. Romanos 6:3 y alguien que me lea Gálatas 3:27. Ok, Romanos 6:3. 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en quién? En Cristo Jesús. En Cristo. Usted y yo estamos sumergidos en Cristo. Y si fuimos bautizados en Cristo, fuimos sumergidos ¿en qué? Bautizados en su muerte. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en Cristo y vienes a Cristo, eres introducido a Cristo. ¿Y sabe qué sucede? Cuando eso pasa, ¿sabe qué sucede? Algo glorioso. Es como si tú hubieras muerto en la cruz. Es como si tú hubieras sido sepultado y es como si tú hubieras resucitado. Porque ahora estamos sumergidos en Cristo. Poderoso. Versículo 4. Hemos sido bautizados. Sí, amén. Sí. Porque somos sepultados. Léalo, pastor. Con él. Juntamente para muerte. Con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, poderoso, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Poderoso, poderoso. Aleluya. Amén. Entonces, cuando tú has sido sumergido en Cristo, fuiste sumergido y es sepultado, resucitaste con él, moriste con él y resucitaste con él. Y ahora dice que andamos en vida nueva. Esa palabra vida es la vida Zoe, la vida de Dios, la vida de Cristo. Ahora andamos en vida nueva. Cuando tú entiendes que no
es simplemente un lavamiento, que no es simplemente estar mojado en el agua, es que eres sumergido en Cristo y ahora andas y andamos en vida nueva. Poderoso. Gálatas 3:27. ¿Alguien que me lo lea o si alguien lo tiene por allí? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados ¿en quién? En Cristo. O sea, esto es muy diferente. Porque la gente ha tomado muchas veces el bautismo en agua como un acto religioso, como un rito. Sí. Y metemos a la gente, ya lo mojamos y ya como lo mojamos ya es miembro en propiedad de la iglesia. Sí. Podrá ser miembro de una organización religiosa, pero para ser miembro del cuerpo de Cristo hay que estar bautizado en Cristo. Sí, señor. Yo sé que esto. Ajá. Sí, señor. Yo sé que esto te va a tocar los años de ritual religioso, porque los judíos tenían ritos de purificación. Y tenían estos ritos como le llamaban como ritos de iniciación, ¿verdad? Ajá, correcto. Eran ritos de iniciación para la fe judía y muchas veces esto se ha convertido en un rito religioso para la iniciación. ¿Para qué? Escúcheme bien. Para que sea miembro en propiedad de una iglesia, para que sirva en una iglesia y para que tome la Santa Cena y para que... Entonces, lo metemos al agua. Lo metemos al agua. Pero esto va más allá de meterlo al agua. Es que dice que estamos sumergidos, bautizados en Cristo. Y el que está bautizado y sumergido en Cristo, de Cristo está revestido. Anda en una vida nueva. Es una vida transformada. Es una nueva creación en Cristo Jesús. Sí, señor. Así es. No vamos a ahondar mucho en esto porque nos llevaría más tiempo. Pero vea, Pablo dice, señores, aquí no hay ritos de purificación. Ahora estamos bautizados en Cristo y de Cristo estamos revestidos. Poderoso, poderoso. Entonces, vea cómo va contrarrestando los ritos de la fe judía, del judaísmo. Versículo 13, Colosenses 2:13. Ahora vamos con los sacrificios y por sobre todas las cosas, el día de la expiación o Yom Kippur que le llamaban los judíos. Porque ellos tenían ¿qué? Sacrificios todos los días a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. 9 de la mañana, 3 de la tarde. Todos los días, 9 de la mañana, 3 de la tarde. Y una vez al año tenían lo que llamaban el Yom Kippur, el día de la expiación, donde se hacía memoria de todos los pecados, donde se recordaban los pecados del pueblo, donde la gente se le recordaba su conciencia de pecado, porque todavía no había venido el verdadero sacrificio. Pero ahora Pablo dice acá, escúcheme bien lo que dice la palabra, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos ¿cuántos pecados? Todos. Yo me puse a mí me gusta investigar. Yo me puse a investigar esta palabra, todos los pecados, y me di cuenta de que en el griego, en el hebreo, en inglés, en chino, en japonés, en árabe, en guainí, todo significa todos. Así es.
No excluye nada. No excluye nada. Todo. Cubre absolutamente todo. Todos. Métase, ¿qué dice esta palabra? Perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos. Pasados, presentes y futuros. Todos. Todos los pecados. Sí, Señor. Esa revelación es extraordinaria. Yo sé que esta revelación nos confronta en nuestra mentalidad religiosa que tenemos. Pero en contraste con el sacrificio del antiguo pacto, que eran todos los días y cada año se recordaban los pecados del pueblo, se recordaban los sacrificios y la Biblia dice que había una conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque los sacrificios de los toros, de los machos cabríos y el sacrificio de cada año, lo dice el libro de Hebreos capítulo 10 del 1 al 4, lo dice así, que todos esos sacrificios nunca podían quitar los pecados, nunca podían hacer perfectos a los que se acercaban, nunca quitaban la conciencia de pecado, nunca, pero nunca podían quitar el pecado. Ajá, sí, Señor. Esa es la verdad. Aleluya. 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 Pero nosotros ya no estamos en ese sistema de sacrificio del antiguo pacto. Ya nosotros no estamos en el sistema de que todos los años, todos los días estoy recordando que soy pecador, ciencia de pecado. Te tengo una noticia. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Te tengo una palabra en esta hora. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Poderoso. Sí, Señor. Esa es la verdad. Sí, Señor. Eso es tremendo. Esto es tremendo, porque Hebreos 10:1 dice, porque la ley, Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra, ¿qué tenía la ley? Sombra. La sombra. Ahora, ¿qué es la sombra? La sombra es la proyección de una realidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega a la realidad, usted no saluda a la sombra, usted no abraza a la sombra, usted no tiene comunión con la sombra, usted habla con la realidad, con la persona. Entonces, ¿quién es la realidad? Cristo es la realidad de todas las cosas. Por eso dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Y dice que esa sombra, dice, nunca puede. Nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, escúcheme bien lo que dice, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Poderoso. Pero en estos sacrificios, los sacrificios del antiguo pacto, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esa era la realidad. No puede. Ahora, pero en Hebreos 10:11, Hebreos 10:10 al 14. Vea lo que dice la palabra. Hebreos 10:10 al 14. Búsquelo todos allí, leámoslo. Para que veamos que dice la palabra. En esa voluntad, ¿qué somos? Aleluya. En esa voluntad somos.
santificados. Así es. ¿Mediante qué? ¿Mediante tus ritos? No. ¿Mediante tu ayuno? No. ¿Mediante tu ejercicio personal, religioso? No, Señor. ¿Mediante qué eres santificado y somos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de quién? De Jesucristo, hecha una vez Y para siempre. Sí, Señor. Para siempre. Siempre. Y contrasta, y contrasta nuevamente, versículo 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está ¿qué? Día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que Ajá. nunca pueden quitar los pecados. Ajá. Versículo 12. ¿Pero qué? Pero Cristo. ¿Cuántos de nosotros ahora estamos en Cristo? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, escúcheme, por los pecados. Por los pecados. Sí, Señor. ¿Qué hizo? Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya, poderoso. Sí, Señor. ¿Qué le podemos añadir a eso? ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Renovar nuestro entendimiento con la verdad del evangelio. Sí, amén, amén. Amén. Así Entonces, el apóstol Pablo hace este contraste o quiebra, arranca, desarraiga la mentalidad del antiguo pacto de los sacrificios y dice, señores, Él nos ha dado vida juntamente con Él, perdonándoos todos, perdonándoos todos. Metas eso en su cabeza. Él ya te perdonó absolutamente todos los pecados. Entonces eso contrarresta totalmente. Amén. Contrarresta totalmente la mentalidad del antiguo pacto, del judaísmo, de los sacrificios. Vamos con la otra cosa que los judíos se gloriaban. Era la ley con sus 10 mandamientos y 613 leyes. ¿Qué dice la palabra en el versículo 14? Anulando el acta. De los decretos. ¿El acta de qué? De los decretos. Ahora, la gente podrá inventarse cosas que son los decretos de muerte, decretos del diablo, decretos de esto. No. ¿Sabe a qué se refería el acta de los decretos? Sí. A la ley de Moisés, a la ley del antiguo pacto. Así es. Sí, Señor. Así de sencillo. Ajá. O sea, la palabra dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, toda la ley del antiguo pacto dice que era contraria, estaba contra nosotros.
Cristo la quitó de en medio y la clavó en la cruz, quiero decirte en esta hora que la ley de Moisés, la ley, la Biblia dice que Cristo los quitó del medio y los clavó en la cruz. Todo esto son un tema enorme para dar, porque si comenzamos con versículos de la palabra a hablar acerca de todo lo que dice la Biblia, que eso fue abolido, que fue quitado, que fue establecido, y que ahora dice Hebreos capítulo 7 versículo 12 que tenemos un nuevo sacerdocio, y si hay cambio de sacerdocio hay un cambio de ley. Poderoso. No podemos detenernos, pero nada más lo que le estoy diciendo es que solo esta palabra dice anulando el acta de los decretos, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque el poder del pecado es la ley. Y eso Cristo lo quitó del medio y lo clavó en la cruz y despojó. Le quitó al diablo su peor arma, que era la ley, en sus manos, para acusar, para condenar y para hacer culpable al hombre. Sí, Señor. Los creyentes en Cristo ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Poderoso. Romanos 6:14. Entonces, vea que todo esto Pablo dice, eso era judaísmo religioso. Después dice, los judíos en el 16 dice, por tanto, Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. Todo un sistema dietético de qué? De no comas esto, no comas carne, no comas camarones. ¿A cuánto les gustan los camarones? Acá que yo estoy cerca de la costa pacífica, camarones, langostas, no coma nada de eso porque la ley dice que no hay que comerlo. Bueno, si usted por salud, ¿verdad? No lo hace, está bien, por cuidarse. Pero no estamos sujetos a esas leyes dietéticas. Amén. Ajá. No estamos sujetos a esas leyes dietéticas. Ya eso fue abolido en Cristo. Entonces nadie os juzgue o en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Estamos hablando de las fiestas judías, ¿verdad? Sí. ¿Ok? ¿Cuántas fiestas judías? Días de fiesta, 7 fiestas judías. Y entonces la gente dice, tenemos que celebrar la Pascua, y los del judaísmo, los mesiánicos dicen, tengo que celebrar la Pascua, tengo que celebrar los panes sin levadura, tengo que celebrar la fiesta de las primicias, tengo que celebrar el Pentecostés, tengo que celebrar el día de las trompetas, tengo que celebrar el día de Yom Kippur, el día de los tabernáculos. Yo te tengo que decir algo. Tú no tienes que celebrar nada de eso. Ajá. ¿Me escuchó? ¿Cómo, pastor? Pero Pentecostés, la Pascua, primicias, levaduras, el día de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, el Yom Kippur, el día de la expiación, la fiesta del año nuevo, se le llama el día de las trompetas, o en hebreo el Rosh Hashanah, o el Yom Teruah.
en hebreo. O sea, dice la palabra, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día. Pastor, yo no sé, Pastor Douglas, no sé si tienes este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente. Voy a ver. Colosenses 2:16 en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Ajá. Colosenses 2. 16 y 17. Ajá. Por tanto, no permitan que nadie Amén. los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso. 17. 17. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Poderoso. 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 18. O sea, lo que comen, lo que beben, lo que comen, lo que beben, días, fiestas, luna nueva, día de reposo. Dice, todo eso era ¿qué? Una sombra, todo eso era una figura, todo eso era ¿qué? Todas esas reglas eran ¿qué? Solo sombras, figuras. Figuras, sombras. Pero ¿qué dice? Pero Cristo es ¿qué? Esa misma realidad. Cristo es la realidad. Entonces, que nadie los condene a ustedes, porque nosotros no celebramos, no celebramos la Pascua, no guardamos el Shabbat, no guardamos los panes sin levaduras. Dice la palabra que nadie los condene por eso. ¿Por qué? Porque todo eso era sombra, todo eso era una figura de lo que había de venir, pero me gusta mucho lo que dice la traducción viviente, pero Cristo mismo es esa realidad. Te digo en esta hora, ¿cuántos creen que Cristo vino hace 2000 años atrás? Sí, señor. ¿Cuántos lo creen? Sí, señor. Cristo vino a la tierra, nació, vivió una vida perfecta y santa, cumplió toda la ley, cumplió todos los decretos y ordenanzas, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios y se impartió dentro de nosotros como vida. Cristo es la realidad de todas las cosas. O sea, si Cristo es la realidad de todas estas sombras, figuras, fiestas, días de luna nueva, días de reposo, entonces quiere decir que ya nosotros, Cristo cumplió todo eso. Entonces, todas esas 8 cosas del judaísmo religioso son una realidad para nosotros en Cristo. Así es. Entonces, nos podríamos ahondar muchísimo en esto, pero no tenemos tiempo ya. Vea, se nos pasaron más de una hora. Porque estamos hablando del sistema religioso, el peor enemigo del evangelio. Y esto lo vemos tan metido hoy en día, lo que es el judaísmo, lo que es las raíces hebreas, lo que es la gente que quiere volvernos a estos sistemas. Pero el apóstol Pablo dice, señores, la realidad es Cristo. Están en Cristo, estando ya presente Cristo, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Estamos arraigados en Él y en Él estamos completos. No nos falta nada. Sí, señor. Poderoso. Me quedaba acá de lo religioso, me quedaba acá 3 cosas que son. Número 2 era el misticismo religioso. Misticismo religioso. Número 3, legalismo religioso, que es no te pongas. ¿Dónde está el misticismo religioso? En el versículo 18.
donde dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, gente mística, gente que dice que un ángel le reveló esto, que un ángel vino volando y le dijo esto, y tremendo, porque son cosas que son contrarias a la obra de la cruz. O sea, no importa si alguien viene diciendo que Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. La Biblia dice que si no está conforme a Cristo, si no está conforme a la obra consumada, si no está de acuerdo a la cabeza, dice el 19, y no haciéndose de la cabeza, si no está de acuerdo a la cabeza que es Cristo y a su obra consumada, deséchalo. Dígale a esa persona: eso no es de Dios, eso no te lo reveló el Espíritu Santo, esto te lo reveló tu propia cabeza, tu propia imaginación, pero no fue el Espíritu Santo. Yo le llamo a eso, hoy hay mucho misticismo. No vamos a ahondar mucho en esto porque tendríamos mucho que hablar, pero hay mucho misticismo religioso. Después está el legalismo religioso, que está del versículo 20 en adelante, donde dice que si has muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Gente que le dice: no te pongas esto, que no te peines, que no te maquilles, que no te cortes el pelo, que no te pintes el pelo, que no te pongas crema, que no te pongas labial. Hermano, ¿qué dice la palabra que son esas? Mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas, eso se llama legalismo religioso. Entonces vemos el judaísmo religioso, vemos el misticismo religioso, vemos el legalismo religioso de no te pongas, no uses, no hagas. Y en último lugar, vemos ya algo más profundo en el 23, que dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así A es. esto yo le llamo, ¿sabe cómo le llamo? Esto es tremendo, porque esto no solamente es el judaísmo religioso, no solamente es el misticismo, el legalismo, sino acá está el legalismo radical. Un legalismo radical. ¿De qué? Un legalismo masoquista. En culto voluntario, en humildad, dice, y en duro trato del cuerpo. ¿Qué pasaba? Gente que se autoinflige dolor. Que dice, escúcheme lo que voy a decir. Hay gente que supuestamente ayuna, que es que para mortificar la carne. Sí, sí, cierto. Sí, señor. Se arrodilla en arena, en granos de frijoles, en granos de arroz para orar, porque entre más le duelan las rodillas, dice, más estoy muriendo a la carne. Eso se llama legalismo radical. Legalismo masoquista, contrario. ¿Por qué? Porque hay un solo sacrificio que logró la liberación tuya y mi liberación. Fue el sacrificio perfecto de Cristo, hecho de una vez y para siempre. No tengo mucho tiempo de ahondar en esto porque se nos fue bastante tiempo en lo que era el judaísmo religioso. Pero aquí dice la Biblia
que todo este culto voluntario de humildad y de duro trato del cuerpo, dice algo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, no funcionan, no sirven de nada. Y por eso tenemos gente que se ha muerto de cáncer gástrico, porque estaba ayunando tanto que decía para mortificar la carne, y ¿sabe qué hizo? Dañó el templo del Espíritu Santo. Ajá. Ajá. Sí, señor. Ah, es que yo morí ayunando. ¿No has leído lo que dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17, donde dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, él vive en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios. O sea, si tú con tu práctica estás destruyendo el templo de Dios, ay, es que tengo una úlcera, tengo gastritis de ayunar tanto. Quiero decirte algo, que si tú tienes una gastritis por ayunar tanto, quiero decirte que eso no era la voluntad de Dios para tu vida. Sí, señor. Lo dejo allí, hermanos, porque no tenemos mucho tiempo para ahondar mucho en esto. Pero nada más lo dejé allí para que usted lo analice. El sistema religioso, el peor enemigo del evangelio. Número 1, el judaísmo religioso. Número 2, el misticismo religioso. Número 3, el legalismo religioso. Y número 4, el legalismo radical, y yo le llamaría como masoquista, ¿verdad? Donde alabamos y practicamos el sufrimiento físico para mortificar las obras de la carne, cuando eso, dice la palabra, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Bendecidos, bendecidas. Amén. Poderoso, poderoso, poderosísimo. Y todo esto que escuchamos esta mañana, y ahorita quiero escuchar sus comentarios también, como siempre, todas las semanas está abierto para escuchar sus comentarios y todo. Vuelvo a decir algo que decía el pastor Wilmer. Esto no es un ataque a nada, ni a nadie, ¿sí? Sino que es una corrección. Vamos a, o sea, ¿sí? Corrección. Es una corrección del camino. Porque de repente han habido gente de todo tipo, ¿sí? Y entonces se han alejado tanto de la gracia de Dios. Por eso es que les inicié esta mañana hablando de la gracia, posicionando la gracia donde debe estar, ¿sí? Esto no es una corriente nueva, hermanos. Esto no es algo, cuando hablamos de la gracia y la autosuficiencia de Cristo en nosotros y de nuestra unión con Cristo, no es algo, no es un mensaje nuevo. No, eso es el mensaje del evangelio de Jesucristo, ¿sí? Y las novedades, ¿sí? En realidad son lo que los falsos hermanos que decía el apóstol Pablo, los falsos hermanos han torcido, ¿sí? Han torcido. Los falsos hermanos han venido para mantenernos en esclavitud, aquellos que todavía querían judaizar la iglesia de Cristo. Así que esto lo hemos hablado mucho tiempo, o sea, ya hay muchas otras enseñanzas sobre eso, y pueden ir a la página YouTube, al canal de tu YouTube, y van a ver que hay muchos otros momentos que hablamos de este tema. Y la razón por la que lo decimos es porque de repente recogemos una cosita por acá y recogemos otra cosita por acá, y después entonces lo convertimos en la doctrina o en el evangelio. No, señores, el evangelio es uno. Es un solo mensaje, el evangelio es uno. Y es Cristo Jesús. Dios en Cristo Jesús manifestándose al mundo para salvar al mundo. Ese es nuestro mensaje, ¿sí? Y nuestra conexión, nuestra relación, la vida eterna que hemos recibido del Señor. Así que, como decía el pastor, de muchas cosas y yo les animo, hermanos, a meditar, ¿sí?
Sí, siempre al pueblo judío siempre se le recomendaba mediten. El Señor decía, meditad en vuestros caminos, mediten en vuestros caminos. Eso es lo que le decimos esta mañana. Hermanos, medite. Usted tiene que revisar, ¿sí? Los fundamentos sobre los cuales usted está edificando su vida. Los fundamentos sobre los que usted está edificando la congregación a los otros creyentes. Porque como decía un muchacho que lo juzgaron y lo condenaron todo, hace algunos años, un muchacho de uno de los cantantes famosos de una agrupación famosa que anda por ahí, de hace muchos años, cuando él dijo, me temo que muchas de las cosas que a mí me enseñaron, muchos de los fundamentos religiosos que yo tenía, me temo que todas eran falsas. Y tengo que revisar mi sistema mi sistema religioso en el que yo estaba metido. Y todo el mundo lo condenó y todo el mundo le dijeron, es que él ha negado la fe, No. Lo que está haciendo era correcto. Lo que él estaba haciendo era correcto. Estaba revisando. ¿Saben qué? Muchos juzgaron a Martín Lutero, porque Martín Lutero, ¿ustedes creen que no pasa lo mismo que está pasando nosotros? Por supuesto. Y él tuvo que hacer un alto y revisar todo el sistema religioso en el que estaba metido. Así que no es esto que pasó este muchacho y que pasó usted y que pasé yo. Yo fui excluido de un montón de movimientos religiosos por lo mismo. Porque me detuve y comencé a revisar y dije, no, un momentito. Esto no, esto sí, pero esto no. Yo me acuerdo, cuando yo tuve que cambiar lo que decía el pastor Wilmer, de rodillas y el ayuno y las oraciones y las canciones y los cultos y todas esas cosas. Yo tuve que revisar todas esas cosas. Yo oraba 8 horas de rodillas. Porque yo decía, con 8 horas de rodillas, yo miraba a los otros grandes hombres de Dios que yo conocía. Y cuando hablo grandes hombres de Dios, tengo que ser entre comillas porque no hay excepción de personas. Todos somos iguales delante del Señor. ¿Sí? Todos somos partes útiles dentro del cuerpo de Cristo. Nadie es mayor que nadie. Solo hay una sola cabeza y solo hay uno que es superior a todos, que es Cristo Jesús. Pero bueno, yo los observaba a ellos y yo pasaba de rodillas, 8 horas de rodillas y entre más me dolía, decía, ajá, carnecita, ahora sí, papito, te tengo, mire, y resulta que Pablo tenía razón. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque me levantaba de ahí con los mismos apetitos carnales que tenía antes. Así que no era nada de esas cosas. Y los mismos pastores, y vea, se los puedo asegurar, todos los grandes hombres de Dios que usted conoce, todos los grandes hombres de Dios que usted conoce, los famosos, incluso los que han predicado y están predicando la gracia hoy día, todos atravesaron por eso. Eran hombres de ayuno, de oración y de esfuerzo y de esfuerzo y de esfuerzo y de esfuerzo propio, y ninguno de esos los ayudó a escapar de los apetitos de la carne en la que cayeron luego. Y no quiero nombrarlos porque ya son famosos en cuanto a eso, ¿sí? Ya fueron famosos en cuanto a lo que hicieron y en lo que cayeron, ¿sí? Así que usted puede sacar sus conclusiones de quiénes estoy hablando, pero todos, incluyendo de los más famositos, ¿ustedes creen que no tienen problemas de apetitos carnales? Pues sí los tienen todos. Todos lo tienen. Y el que dice que no es un mentiroso. Pero ninguno, yo le aseguro que ninguno de sus acciones, ninguno de sus esfuerzos personales, humanos, esos esfuerzos religiosos, ninguno de esas cosas les ha quitado esos apetitos carnales. Ninguno. Sí, señores. Y de eso es lo que, de esas cosas son las que estamos hablando, de estos engaños, de error, ¿sí? Y escuchen, mientras el pastor hoy me estaba hablando, me acordé de algo que usamos muchísimo en nuestras congregaciones. Las congregaciones están llenas de eventos placebos. ¿Ok? Voy a repetirlo. La iglesia está llena de eventos placebos para los creyentes. Eventos placebos para la iglesia. Y tengo que leerles lo que significa placebo. Dice que es una sustancia que carece
de una acción curativa. Carece de una acción curativa, o sea, no puede curar nada. Pero produce un efecto terapéutico si el enfermo la toma convencido de que es un medicamento realmente eficaz. Tiene el mismo aspecto, gusto y forma que un medicamento verdadero, pero está hecho de productos inertes y sin ningún principio activo. O sea, no sirve para nada. Y la iglesia está lleno de eventos y actividades y cosas placebas. ¿Sí? Les han llenado la mente de eventos placebos que no hacen nada, no sirven de nada. Y cuidadito, revise las cosas que usted hace. Porque muchas cosas que de repente yo practicaba eran puros placebos. ¿Sí? De repente hacía algo y entonces decía, uy, 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 no debía haber hecho eso. Entonces me pongo a cantar una canción. ¿Sí? Levanto mis manos y de repente es sumérgeme y de repente, ¿sí? Todos esos placebos, todas esas actividades placebos que digo, ya se fue el enemigo, ya se fue. No se fue a ningún lado. Usted cree que se fue a algún lado, pero ahí está adentro. ¿Sí? Sí. Ahí está. ¿Sí? Pero nosotros, dice Jesús, si toman de mí, no tendrán sed jamás. Si comen de mí, no tendrán hambre jamás. Poderoso. Yo les recomiendo, coman y tomen de Cristo Jesús. No tendrán sed jamás, no tendrán hambre jamás. ¿Saben? Ahora sé lo que es ser saciado. Ahora sí sé que es ser saciado. ¿Ustedes creen que yo camino con sed? Tengo sed de Dios, como antes yo decía, es que tengo sed de Dios, tengo hambre y sed de Dios. Ya no, estoy saciado. Estoy saciado. Estoy saciado. Y usted debería estar saciado. Deje de decir, y esto lo hablo para personas que tal vez nos escuchen por primera vez, deje de estar yendo a su congregación a buscar combustible. Ahí no hay. Ahí no hay. En ninguna congregación hay combustible. El combustible lo tienes adentro. Cristo Jesús dice que si todos comemos de Él en nosotros se convierte en una fuente de agua viva que corre para vida eterna. Ya está en usted. No tiene que ir a ningún lugar a buscar alimento de nada. Aliméntese y deje que ese alimento de abundancia, de la abundancia, corra y alcance a otras personas. Poderoso. Comentarios. Ya saben cómo hacerlo, solo abran sus micrófonos y compartan, por favor. Sabemos que el tiempo está corriendo, pero no importa. Podemos darle un poquito más, así que solo abran su micrófono, por favor, y compartan lo que Dios les habló a ustedes esta mañana. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es sumamente maravilloso y nosotros podemos ver esto todo el tiempo. Y lo que está haciendo el Señor, ¿sabe qué es? Corrigiendo el camino, enderezando nuestras veredas, enderezando el camino por donde debemos de andar. Comentarios, entonces, solo abran sus micrófonos o levanten la mano por ahí para ayudarles con lo del micrófono. Sé que a algunos les cuesta un poco lo del micrófono, pero pueden abrir su micrófono sin ningún problema esta mañana. Pastor Jorge Alba de Bogotá, Colombia. Bienvenido. No te escuchamos.
ahí se oye un ruido y aparece como que se oye, pero hable, a ver. Aló, aló, aló. Ahí. Sí, Listo, eso listo. no. Eso. Ahora sí. Sí, señor. Ah, bueno. Ah, bueno, pues muchas gracias a Wilmer. Creo que no lo conocía o tal vez lo había visto alguna vez hace años. Pues me pareció muy interesante, de verdad. Muy, muy bien armada la enseñanza, definitivamente. Y pues muchas gracias. Y yo creo que todos estamos aquí en la lucha, pues, para, para andar bien encados, ¿no? Bien ordenados en esto del Evangelio. Por todos lados siempre hay problemas, sobre todo de desviación de la doctrina. Y pues estas enseñanzas siempre van a ayudar a que la gente vuelva a retomar la senda correcta. Entonces me pareció de verdad como muy bien armada la enseñanza. No sé, Wilmer, ¿dónde aprendiste tanto? Sí, está muy bueno, de verdad que sí. Poderoso. Y bueno, pues sí, sí, seguimos aquí atentos. Yo estaba enseñando acerca de sanidad y entonces me di cuenta, no sé por qué, caí en algún momento en las primeras herejías del cristianismo, pero yo le estoy hablando del siglo primero. Sí. Y curiosamente, estos que se llaman los padres de la iglesia, pues que los católicos tratan como de tomárselos para ellos mencionaban todas esas desviaciones. Estas que mencionó Wilmer hoy acerca de los judaizantes, ellos las retomaron. Eso fue un texto grandísimo, el que armaron acerca de todas las herejías. Y sí, esa de los judaizantes definitivamente era una de esas. Sí, señor. Entonces, sí, pues a mí me asombra que Wilmer sin solamente con la escritura fue capaz de dilucidar el problema grandísimo que causaba el judaísmo en los cristianos. Pero yo le digo eso históricamente, eso está relatado, y claro, tenemos de Pablo muchos escritos, pero hacia el siglo primero, el año 134 tal vez, hubo un escritor que recopiló todas las herejías que se estaban dando entre los cristianos y ahí estaba eso, el judaísmo. Sí, pues Poderoso. muchas gracias de verdad, Wilmer. Poderoso. Y a veces eso es lo que me gusta mucho, digamos, de los maestros, digamos, de los maestros como Wilmer y como Jorge, que son buenos maestros. Y yo no soy tan como maestro, pero ellos siempre tienen esos detalles poderosos. Eso que dijo Jorge, de esos estudios y esas cosas que se hicieron, eh, hmm, o sea, se viene el apóstol Pablo, o sea, viene enderezando el camino, ¿sí? Viene enderezando el camino y ya el apóstol Pablo ya no estaba y así que tiene que salir otros a enderezar el camino y si ustedes leen la historia van a encontrar uno que otro tratando de ordenar, incluso parte de esa ordenanza la tuvo Martín Lutero, que tuvo que, un momentito, nos estamos yendo para otro lado. Este es el camino. Este es el camino, la justicia de Dios, la justificación que es por gracia. Y tuvo que poner en orden algunas cosas, ¿sí? Y yo creo que es necesario para nosotros todas estas cosas. Y nos sacuden, ¿sí? Nos sacuden mucho y tenemos que retomar el camino correcto, ¿sí? Y ese es el trabajo a la que estamos abocados en este tiempo, a ayudar a corregir, ¿sí? A enderezar el camino. Y yo sé que de repente algunos van a salir y van a decir, bueno, ellos están equivocados y van a tratar de acomodar todo a su propia conveniencia. Lo poderoso de eso es que no hay otra manera, ¿sí? Pueden inventar la que quieran y pueden usar trozos de escritura, pero siempre tienen que volver a la verdad. Siempre van a tener que volver a la verdad, ¿sí? Y muchos lo hacen por ignorancia, otros lo hacen por gusto, ¿sí? Muchos lo hacen por gusto, porque yo quiero, y así es como yo lo quiero hacer y punto, se acabó. Y no podemos hacer absolutamente nada con eso. Pero nuestro trabajo sigue vigente. Prediquemos el evangelio y hagamos discípulos
de Jesucristo. Ese es el trabajo que nosotros hacemos todo este tiempo. Un abrazo grande a todos y esperamos verlos el próximo jueves. No se lo pierdan, ya es la conclusión de Colosenses. Ha sido unas semanas poderosísimas y luego la próxima, la otra epístola que vamos a estar viendo es la epístola a los Filipenses, que va a estar a cargo de doña Laureta y doña Débora, las dos pastoras poderosas también que van a estar compartiendo eso. Y luego vamos a entrar en 1 y 2 Corintios. Así que no le he pedido a Jorge directamente, pero me gustaría que Jorge, ya que está aquí, de una vez aprovechar para invitarlo para cuando termine Filipenses, que se vaya preparando con 1 Corintios. ¿Te parece, Jorge? Usted me dice, nada más, usted sabe cómo es. Listo, Douglas, sí, claro. Qué honor. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Sí, señor. 1 Corintios y luego entramos a 2 Corintios. Va a ser poderoso. 1 y 2 Corintios les va a volar también los sesos a todos. Así que prepárense para Colosenses, la final de Colosenses la próxima semana, y luego entramos a Filipenses y después viene 1 y 2 de Corintios. No se lo pierdan, va a estar poderosísimo. Un abrazo grande a todos, los amamos. Cuídense mucho, oren por sus pastores de sus ciudades, oren por ellos, oren por aquellos que están conociendo esta gracia, ¿sí? Que los ojos de su entendimiento sean abiertos, ¿sí? Y que nos dio el Señor la oportunidad de poder llegarles a ellos con esta palabra. Pronto vamos a tener, hemos estado en conversaciones con el pastor Wilmer y con otros. Vamos a ver si podemos hacer un congreso virtual, ¿sí? Próximamente. Así que para que vayan orando por eso y preparándose algunos, que vamos a invitarlos a estar compartiendo en algunos talleres que vamos a tener sobre discipulado. Las conferencias que nosotros normalmente hacemos se llaman transiciones. La intención de transiciones es que podamos entender dónde estamos en este momento y hacia dónde Dios quiere que estemos, ¿sí? Dónde Dios quiere que estemos. Entonces, por eso se llama congresos transiciones. Entonces, posiblemente tendremos eso muy pronto, y estamos tratando de darle un poco más de forma también a la escuela, de la escuela ministerial. Así que estén atentos a esas cosas y estén orando por eso. Un abrazo grande a todos, a Henry, a Wilmer, a Ali, a Dianca, a doña Laureta, a todos, a Pastora Génesis, también al pastor que estuvo con nosotros, Olger, creo que estuvo también con nosotros, Armando, todos, el pastor Fermín allá en Guanacaste. Qué bueno, la pastora Débora también, que está esta mañana también con nosotros. A todos ustedes un abrazo, los amamos, cuídense mucho, y nos vemos, ¿sí? Un abrazo, bendiciones, chao.